La inmensa mayoría de las mujeres de principios del siglo XIX vivían en una posición social en desventaja, siempre confinadas al espacio privado, de forma que solo tenían dos opciones respetables, el matrimonio o el convento. Las nuevas ideas de los movimientos emancipadores de independencia de América les dieron la oportunidad de convertirse en sujetos activos, saltando al espacio público y adquiriendo un protagonismo relevante, transgrediendo con su actitud y sus acciones las barreras que la sociedad imponía a su género, y por ello, aunque en el contexto de la guerra se aprovechó su valentía, en la paz fueron recluidas nuevamente en sus hogares o en los conventos, condenadas a morir socialmente a ser olvidadas sus acciones. La participación de las mujeres en la actividad y compromisos políticos se manifiesta de múltiples y diversas formas: la colaboración en actividades conspirativas, organizando en sus residencias reuniones y tertulias donde se discutían las nuevas ideas políticas y se planeaban las acciones emancipadoras; la actuación como espías, valiéndose de su supuesta debilidad y apatía política; la organización de redes de información en las que actuaban como correos, proporcionando información muy valiosa a los ejércitos patriotas; la organización de protestas, la propagación de las ideas patriotas y persuasión entre los ejércitos realistas; la redacción de idearios y manifiestos; la donación de dinero y joyas para la causa independentista; el refugio de los insurgentes; el transporte de alimentos, ropas y material bélico; la reparación de armas; el sustento familiar; la presencia en los campamentos, troperas, rabonas, guareñas, soldaderas, acompañando a las tropas, cocinando, atendiendo a los heridos, enterrando a los muertos, portando las armas; la lucha como miembros de las guerrillas patriotas o como soldados en los campos de batalla, algunas vestidas de hombre para ser aceptadas en el combate, otras ejerciendo su condición de mujeres guerreras, en ocasiones desempeñando rangos militares y actuando como estrategas. Como consecuencia, muchas de ellas sufrieron las situaciones más adversas: pobrezas, destierro, persecución, denostación verbal en la prensa, escarnio público, reclusión en los hogares, cárcel o conventos, confiscación de bienes, propiedades, objetos personales o muerte. 1. Juana Moro, conocida como la Emparedada. Estableció una red de espionaje femenina, fue detenida y condenada por espionaje, se le sentencia a morir tapiada en su propia casa, pero gracias a una familia vecina pudo salvar su vida, pues haciendo un hueco en la pared, le suministraron agua y alimentos hasta que fue liberada por los patriotas cuando entraron en la provincia de Jujuy. Número 2. Mariquita Sánchez de Thompson. Presidió numerosas reuniones clandestinas de criollos partidarios de la independencia y junto con otras compañeras persuadió a los líderes insurgentes para que se decidiesen abiertamente por la causa independentista. En su casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Número 3. María Loreto Sánchez de Peón de Frías, gran espía, ayudadas por sus hijos pequeños y sus criados, espiaron al enemigo realista. Para sus comunicaciones, utilizaban el hueco de un árbol a orillas del río Arias, donde sus criadas, que acudían al río para lavar la ropa, depositaban los mensajes y retiraban instrucciones. Efectuó numerosos viajes, llevando ocultos los papeles de comunicaciones en el ruedo de su pollera. Falleció pobre y viuda a los 100 años el 10 de agosto de 1870. Número 4. María Magdalena Dammasa Güemes de Tejada. Colaboró intensamente desde la Revolución de Mayo con su hermano, el general Martín Miguel de Güemes, convirtiendo su casa en taller para confeccionar ropa para los soldados de su hermano y utilizando su inteligencia y su posición para desempeñar tareas arriesgadas, entre ellas el espionaje. Controlaba una red de informantes que actuaba en Salta, Jujuy y Tarija. Tenía una gran habilidad política que puso al servicio de su hermano, sobre todo en 1815, cuando gracias a sus gestiones se acordó la paz de Cerrillos. Después de la muerte de Güemes en 1821, Macacha continuó participando en los sucesos políticos de su provincia, con la audacia que siempre había demostrado, y ayudó generosamente a los necesitados, por lo que fue muy querida por el pueblo. Murió en Salta el 7 de junio de 1866. Número 5. Juana Emblema. La Juana que ahora recordamos, emblema de lucha, símbolo de entrega y patriotismo, se apellidaba Azurduy. Nacida en Chuquisaca, en su infancia quedó huérfana de padre y madre junto a su hermano. Se unió en el amor y en los ideales a Manuel Ascencio Padilla, poniendo su vida al servicio de la independencia. Intervino en numerosos combates y escaramuzas. Sus hijos nacieron en momentos difíciles y 4 de ellos murieron ante su mirada impotente y desgarrada, víctimas inocentes de enfermedades y acosados por el hambre, la sed y las incomodidades. Juana combatió embarazada de su última hija, la última que sobrevivió y a la que le dejó al cuidado de una familia amiga mientras ella continuaba la lucha. Volvió a abrazarla una década después. El general Manuel Belgrano primeramente la había menospreciado, pero luego, deslumbrado por sus acciones, le obsequió un sable en reconocimiento a su bravura. Sin familia, agobiada por el dolor y la tragedia, Juana marchó hacia el sur, vivió en Salta, donde luego de ser protegida por Martín Güemes, quedó desamparada. Pese a poseer el grado militar, el gobierno no pagó sus servicios y recién en 1825 regresó a su tierra. Sus bienes habían sido confiscados, suplicó su devolución y recuperó una propiedad,
pero tuvo que venderla para saldar deudas y quedó en la miseria. Le otorgaron una pensión que le fue pagada en breve tiempo y murió en la máxima pobreza. Fue enterrada en una fosa común, en un féretro armado con tablas de cajones comunes, sin los honores ni las glorias que su vida mereció. Número 6. Gertrudis Medeiros. En su afán por recuperar el exvirreinato del Río de la Plata y luego de derrotar a los patriotas en Huaquí, los realistas avanzaron rumbo a Buenos Aires. Al recibir la noticia, Juan José Fernández Cornejo muere súbitamente. Su joven viuda, Gertrudis Medeiros, todavía llora sobre su sepultura junto a sus 3 pequeñas hijitas, cuando por orden de Pío Tristán es tomada prisionera. Parte de su casa es convertida en cuartel y el resto demolida para construir trincheras. Cuando Manuel Belgrano triunfó en Salta, Gertrudis recuperó la libertad, pero quedó en la pobreza. Al año siguiente, su hacienda, ubicada en el camino entre Salta y Jujuy, fue asaltada. Desesperada, resistió junto a los escasos gauchos que trabajaban en sus tierras, pero tanta valentía no fue suficiente. Los restos de anteriores saqueos, cosechas y ganado fueron arrasados. Los pobladores de Campo Santo, indefensos, la vieron amarrada a un algarrobo que aún se conserva y cuyo follaje recuerda a la heroica mujer. Encadenada, fue llevada a Jujuy. El maltrato reafirmó su patriotismo y, estando presa, informaba sobre el enemigo al general Güemes. Bajo sospecha, fue sentenciada a morir en los socavones de Potosí, pero huyó la noche antes de ser trasladada y regresó a Salta. Ante una nueva invasión, se refugió en Tucumán. Gertrudis, la valiente espía, la heroica madre, todo lo había perdido. Pidió que se le otorgara una pensión, pero no fue escuchada. Murió en la pobreza, cubierta por el manto del olvido. Número 7. María Remedios del Valle, la capitana mendiga. Muy nombrada y poco conocidas son las niñas de Ayohuma, aquellas que asistieron al derrotado ejército de Manuel Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, en el actual territorio boliviano. Una de ellas deambulaba 2 décadas después por la Plaza de la Victoria y las iglesias del centro de Buenos Aires. Al verla, el general Juan José Viamonte le preguntó su nombre. María Remedios del Valle respondió: «Es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú». «Es una heroína», exclamó Viamonte. Condolido de su suerte, le gestionó una pensión que no prosperó. El proyecto fue tratado en la legislatura, pero algunos diputados pidieron informes y alegaron que Buenos Aires no podía recompensar por servicios prestados a la nación. Entonces Viamonte expresó: «Yo no hubiera tomado la palabra porque me cuesta mucho trabajo hablar, si no hubiese visto que se echan de menos documentos y datos. Yo conocí a esta mujer en el Alto Perú y la reconozco ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna. Esta mujer es realmente una benemérita, es bien digna de ser atendida porque presenta su cuerpo lleno de heridas de bala y llena también de las cicatrices por los azotes recibidos de los enemigos. No se debe permitir que deba mendigar como lo hace». El doctor Tomás de Anchorena, quien había sido secretario del general Belgrano en la campaña del Alto Perú, dijo: «Era la única persona de su sexo a quien el riguroso Belgrano permitía seguir la campaña del ejército. Cuando eran tantas las que lo intentaban, todos le elogiaban por su caridad, por los cuidados que prodigaba a los heridos y mutilados y por su voluntad esforzada de atender a los que sufrían. Su misma humildad es lo que más la recomienda». Se acordó reconocerle un sueldo, crear una comisión que redactase y publicase su biografía y diseñase un monumento en gratitud a sus servicios. Por supuesto, nada de esto ocurrió. María Remedios murió en la miseria. Número 8. Carmencita Puig de Güemes y Remedios de Escalada de San Martín. 2 bellas y cálidas esposas fueron Carmencita Puig de Güemes y Remedios de Escalada de San Martín. No empuñaron las armas, ni fueron espías, ni murieron extendiendo sus manos como mendigas, sino de amor al hombre que acompañaron con sacrificio y coraje. Ambas criaron a sus hijos, lejos del padre que anhelaba legarles un país libre. Remedios se casó con José a los 15 años, pero vivió escaso tiempo a su lado. En Mendoza bordó la bandera de los Andes, contribuyó a equipar al ejército y es ahí donde tuvo a su única hija, Mercedes Tomasa. Cuando San Martín cruzó la cordillera, ella regresó a Buenos Aires, donde la soledad azotó sus días y la enfermedad se adueñó de su cuerpo, que a los 25 años fue sepultado en la Recoleta. Murió clamando hasta el último aliento de su vida por ver a José. No pudo ser. La pequeña Mercedes quedó al cuidado de sus parientes y se reunió con su padre varios años después para emprender el penoso camino del exilio. Carmencita se casó con Martín Miguel a los 18 años y desde entonces vivió angustiada por la suerte del magno luchador. Su angustia crecía junto a los peligros que la patria experimentaba y, acosada por los realistas, tuvo que cambiar frecuentemente de residencia para no caer prisionera. En el invierno de 1820, Carmen gestaba, en el 8º mes, a Ignacio, su tercer hijo. Una nueva invasión la obligó a escapar dramáticamente, llevando en sus brazos a Luisito, que todavía no había cumplido 1 año, y a Martincito, de 3. Eludió el acoso, pero las peripecias del camino, el nerviosismo y el clima afectaron su salud y la de sus pequeños. El niño del que estaba embarazada murió pocos meses después de nacer.
Carmen se encontraba a unos 100 kilómetros de Salta cuando el general fue herido por los realistas. No pudo aliviar el martirio de su esposo, ni darle el último beso, ni decirle cuánto lo amaba. Antes de morir, Güemes vaticinó: ella vendrá conmigo y morirá de mi muerte como ha vivido de mi vida. Y así fue. Presa de una profunda depresión y enferma, Carmen fue al encuentro de Martín 10 meses después. Al igual que Remeditos, murió a los 25 años. Sirvan estas historias de alguna de estas heroínas como ejemplo loable y honorable del sacrificio a la libertad, y que a pesar del mismo, la historia las ignora en la mayoría de los casos, y cuando las menciona, las minimiza, relegándolas a papeles complementarios, jamás protagonistas, aun a pesar de que muchas aportaron todo lo que tenían a la causa independentista americana, independencia que muchas de ellas no lograron ver ni disfrutar. Este video es un respetuoso homenaje a las damas de todos los países de América que forjaron la independencia y que poco a poco iremos cubriendo en subsecuentes videos. Hemos mencionado solo algunas, pero también honramos a las que no figuran en ningún libro ni en ninguna calle, anónimas en la memoria de los pueblos y naciones. Ellas perdurarán por siempre en el alma de sus patrias y con gratitud siempre les recordaremos.